Comienza en Radio María Armonía Universal. Un recorrido sonoro por la música antigua desde sus orígenes hasta mediados del siglo XVIII, dirigido por Daniel Quirós. Buenas noches y bienvenidos, como cada 15 días, otro lunes más, a Armonía Universal, el programa de Radio María dedicado al fascinante y desconocidísimo mundo de la música antigua, o lo que es lo mismo, de toda aquella música compuesta desde los orígenes de los tiempos hasta el año 1750 aproximadamente. Y hoy, víspera aún de la Epifanía, también conocida como el Día de Reyes, vamos a dedicar este episodio precisamente a ese célebre acontecimiento de nuestra historia. Pero para empezar, quiero que hagan un ejercicio de escucha atenta. Presten mucha atención, porque el siguiente villancico borgoñón inspiró uno de los villancicos actuales más conocidos en todo el mundo, el tamborilero. Se trata de la piececita Guillo prend tu tamborin, en castellano sería Guillermo, trae tu pequeño tambor, y fue escrito por Bernard de la Monnoye en 1720 y publicado en su Noël Bourguignons, villancicos borgoñones. El tema es exactamente el mismo y el patapán onomatopéyico imita igualmente al tambor, junto a ese, podríamos decir, turelurelú de la flauta. Espero que les guste porque no mucha gente conoce este villancico original del tamborilero con el que nos ponemos en el lugar de los pastorcillos que van a adorar al niño Dios junto a los Reyes Magos y que ahora nos interpreta la agrupación Strata. Au son de ces instruments, générons Noël gaiement. Guillaume, prends ton tambourin, prends ta flûteur, Robin. Au son de ces instruments, tu patapatapant. Au son de ces instruments, je dirai Noël gaiement. C'était la mode autrefois de louer le roi des rois. Au son de ces instruments, tirelurelu, patapatapan. Au son de ces instruments, et nos enfants faire autant. Guillaume, prends ton tambourin, gros ta flûteur, Robin. Au son de ces instruments, tirelurelu, patapatapan. Au son de ces instruments, je dirai Noël gaiement. Ce jour le diable est vaincu, rendons en grâce à Jésus. Au son de ces instruments, tirelurelu, patapatapan. Au son de ces instruments, faisons la nuit que Satan. Guillaume, prends ton tambourin, prends ta flûteur, Robin. Au son de ces instruments, tirelurelu, patapatapan. Au son de ces instruments, je dirai Noël gaiement. L'homme et Dieu sont plus d'accord que la flûte et le tambour. Au son de ces instruments, tirelurelu, patapatapan. Au son de ces instruments, chantons dans son sautons-en. Guillaume, prends ton tambourin, prends ta flûteur, Robin. Au son de ces instruments, tirelurelu, patapatapan. Au son de ces instruments, je dirai Noël gaiement.
A lo largo del programa de hoy, dedicado al nacimiento de Cristo y la visita que le hicieron los Reyes Magos, vamos a seguir algunos de los textos del Papa Benedicto XVI, de Joseph Ratzinger, que elaboró una de las mejores, si no es la mejor, guías cristológicas que se han escrito. Dividida en 3 libros, nos presenta la figura de Jesús en todo su esplendor y con un conocimiento que, permítanme el atrevimiento, solo puede permanecer a un futuro, y Dios lo quiera, doctor de la Iglesia. Pues bien, sobre su libro titulado La infancia de Jesús, vamos a hilar el programa de hoy, concretamente mirando al capítulo 4, los magos de Oriente y la huida a Egipto. El ya difunto Papa nos decía así: difícilmente habrá otro relato bíblico que haya estimulado tanto la fantasía, pero también la investigación y la reflexión, como la historia de los magos venidos de Oriente, una narración que el evangelista Mateo pone inmediatamente después de haber hablado del nacimiento de Jesús, y que dice: Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Entonces unos magos, astrólogos de Oriente, se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Belén es el pueblo natal del rey David. El significado teológico de aquel lugar se esclarecerá todavía con mayor nitidez en el curso de la narración, mediante la respuesta que dan los escribas a Herodes acerca del lugar en el que debía nacer el Mesías. También podría comportar una intención teológica el que la localización geográfica se precise aún más, añadiendo de Judá. En la bendición de Jacob, el patriarca dice a su hijo Judá, de manera profética: no se apartará de Judá el cetro, ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que venga aquel a quien está reservado y le rindan homenaje los pueblos. Junto con la bendición de Jacob hay que leer también una palabra atribuida en la Biblia al profeta pagano Balaán. Balaán es una figura histórica de la que hay una confirmación fuera de la Biblia, y es que en 1967 se descubrió en Transjordania una inscripción en la que aparece Balaán, hijo de Beor, como un vidente de las divinidades autóctonas, un vidente al que se le atribuyen anuncios de fortuna y de calamidad. La Biblia lo presenta como un adivino al servicio del rey de Moab, que le pide una maldición contra Israel, pero Dios mismo impide que Balaán lleve a efecto lo que pretende, de manera que el profeta, en vez de una maldición, anuncia una bendición para Israel. Lo veo, pero no es ahora, lo contemplo, pero no será pronto. Avanza una estrella de Jacob y surge un cetro de Israel. Es verdad que la estrella de la que habla Balaán no es un astro. La estrella que brilla en el mundo y determina su suerte es el mismo rey que ha de venir. No obstante, la conexión entre estrella y realeza podría haber suscitado la idea de una estrella, que sería la estrella de este rey y remitiría a él. Una estrella que avanza hasta Belén y que ha sido representada musicalmente en numerosos idiomas, incluso en el criollo español de finales del siglo XVII, como en este ejemplo, un villancico de Juan de Araujo titulado Los Coflades de la Estrella, también conocido como Los Negritos, que interpretará a continuación el grupo de canto coral bajo la dirección de Néstor Andrenacci.
Después de escuchar este breve pero inspirador villancico en lengua criolla de Juan de Araujo, dedicado a la estrella de Belén o la estrella de Judá, vamos con otro himno similar del barroco misional en la zona de Sudamérica, concretamente de la región de Mochos, en Bolivia, donde se han encontrado himnos como este, anónimo, titulado La Matutina Estrella, y que interpretarán a continuación el ensamble El Lima, Ars Longa de La Habana y el Cor Vivaldi, bajo la dirección de Gabriel Garrido. ¿Quiénes eran los Reyes Magos? Pues Benedicto XVI, en su libro sobre la infancia de Jesús, nos lo explica de esta manera. Dice: el término magos tiene una considerable gama de significados en las diversas fuentes. La primera de las 4 acepciones principales designa como magos a los pertenecientes a la casta sacerdotal persa. En la cultura helenista eran considerados como representantes de una religión auténtica, pero se sostenía al mismo tiempo que sus ideas religiosas estaban fuertemente influenciadas por el pensamiento filosófico. Los significados mencionados por Gerard Delling designan a los dotados de saberes y poderes sobrenaturales y también a los brujos, y finalmente a los embaucadores y seductores. Los diversos significados del término mago que encontramos aquí hacen ver también la ambivalencia de la dimensión religiosa en cuanto tal. La religiosidad puede ser un camino hacia el verdadero conocimiento, un camino hacia Jesucristo, pero cuando ante la presencia de Cristo no se abre a Él y se pone contra el único Dios y Salvador, se vuelve demoníaca y destructiva.
En el Nuevo Testamento vemos estos dos significados de mago. En el relato de San Mateo sobre los magos, la sabiduría religiosa y filosófica es claramente una fuerza que pone a los hombres en camino. Es la sabiduría que conduce en definitiva a Cristo. Aunque no pertenecían exactamente a la clase sacerdotal persa, tenían sin embargo un conocimiento religioso y filosófico que se había desarrollado y aún persistía en aquellos ambientes. Tal vez fueran astrónomos, pero no a todos los que eran capaces de calcular la conjunción de los planetas y la veían, les vino la idea de un rey en Judá, que tenía importancia también para ellos. Para que la estrella pudiera convertirse en un mensaje, debía haber circulado un vaticinio como el del mensaje de Balaán. Sabemos por Tácito y Suetonio que en aquellos tiempos bullían en el ambiente expectativas según las cuales surgiría en Judá el dominador del mundo. Sin embargo, los hombres de los que habla Mateo no eran únicamente astrónomos, eran sabios, representantes del dinamismo inherente a las religiones de ir más allá de sí misma. Un dinamismo que es búsqueda de la verdad, la búsqueda del verdadero Dios y por tanto filosofía en el sentido originario de la palabra. Basándonos en todo lo que se ha dicho, podemos hacernos una cierta idea de cuáles eran las convicciones y conocimientos que llevaron a estos hombres a encaminarse hacia el recién nacido rey de los judíos. Y podemos decir con razón que representan el camino de las religiones hacia Cristo, así como la autosuperación de la ciencia con vistas a Él. Y vamos ahora con la parte musical después de estas palabras de Benedicto XVI, porque lo que está claro es que los magos o los reyes magos supieron comprender el mensaje que provenía de la estrella de los cielos y desde luego la que les guiaba en sus corazones hacia Belén, donde acababa de nacer el Salvador del mundo. Sobre este momento en particular mucho se ha compuesto, aunque en ocasiones no sepamos siquiera con exactitud quién fue su autor, como en el caso de la siguiente pieza, una cantata titulada Un niño nos ha nacido, atribuida originalmente a Johann Sebastian Bach, aunque parece que en realidad tendría la firma de Johann Kuhnau. Está basada en el libreto de Erdmann Neumeister y fue publicada por primera vez en la Nochebuena de 1720 por el, ya digo, hipotéticamente, predecesor de Bach como Thomas Cantor en Leipzig. Toda aquella confusión en cuanto a su autoría se la debemos, pobre hombre, a Christian Friedrich Penzel, que realizó una copia el 8 de mayo de 1756, acreditando a Bach en el encabezamiento de la sinfonía inicial del manuscrito, aunque esta versión guarda ciertas diferencias en cuanto al libreto con el inicial, por lo que más bien se ha pensado que es una reelaboración de la de Kuhnau, que no se firmaría, y de ahí el problema. Aunque dicho sea de paso, tampoco se puede afirmar al 100% que este fuera su autor. Así que, en cualquier caso, algunos estudiosos simplemente consideran esta cantata anónima. Nosotros, eso sí, vamos a degustarla completa en sus 13 minutos de duración, con la interpretación históricamente informada, como se debía hacer en la época, de la soprano Dorothy Miles, el alto Henning Bosch, el tenor Henning Kaiser y el bajo Ralph Groff, acompañado por el Alsfelder Vocal Ensemble y la agrupación instrumental y Febiarmonici bajo la dirección de Wolfgang Helbig.
Geburtstag ist erschienen. Dein Geburtstag ist erschienen, so erfordert meine Pflicht. So erfordert meine Pflicht, dich, mein Jesu, zu bedienen, dich, mein Jesu, dich, mein Jesu, zu bedienen. Doch ich Arme, weiß gar nicht, ich Arme, weiß gar nicht, was ich suche, was ich finde. Was ich suche, was ich finde, welches dir zum Angelinde als ein heilig Opfer tügt, dich, o großer Gott, vergnügt, dich, o großer Gott, vergnügt, dich, o großer Gott, vergnügt.
das Lieblichste gefallen. Du bist mein Eigentum, mein Eigentum. Jesu, dir sei Dank. Jesu, dir sei Dank gesungen. Jesu, dir sei Ehre und Ruhm. Jesu, dir sei Dank gesungen. Jesu, dir sei Ehre und Ruhm. Jesu, dir sei Ehre und Ruhm. Immanuel, du wollest dir gefallen lassen, dass dich mein Geist und Glaube kann umfassen, kann ich die Freude gleich so herzlich nicht entdecken, die dein Geburtstag wir erwecken. Wird doch mein schwaches Lallen dir durch Lob und Preis gefallen. Jesu, dir sei Preis. Jesu, dir sei Preis gesungen. Denn ich bin durch dich erlöst. Jesu, dir sei Preis gesungen, denn ich bin durch dich erlöst, denn ich bin durch dich erlöst. Nichts betrübet das Gemüt, da mein Herz durch deine Güte überschwänglich wird getröst, wird getröst.
Era la cantata Un niño nos ha nacido, atribuida erróneamente, como decíamos, a Johann Sebastian Bach, quizás elaborada en realidad por Johann Kuhnau, aunque tampoco se puede descartar otro autor que sea desconocido, claro. Y vamos a detenernos aquí para dar paso a nuestro director, a Luis Fernando de Prada, que nos va a recordar lo importante que son todos ustedes para el sostenimiento de la radio de la Virgen, de esta radio de Radio María. Si queremos que siga adelante, ayudando a tantísima gente desde las ondas y que puedan seguir escuchando programas como este, necesitamos la ayuda de todos. Queridos hermanos, el Señor nos ha concedido un nuevo año, un don que debemos aprovechar para hacer todo el bien posible a lo largo del mismo. Es bueno que nos deseemos mutuamente un feliz año, pero ese deseo será más eficaz si lo pedimos así en la oración para todos y si buscamos contribuir a la felicidad de las personas que nos rodean a través de nuestra caridad. Es lo que intenta hacer Radio María, llevando alegría y amor a infinidad de hermanos, gracias a muchas personas buenas que a lo largo de estos años de misión han aportado su oración, voluntariado, apostolado, donativos. Te pedimos que nos sigas ayudando este nuevo año a extender más y más esta radio evangelizadora. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, la radio que cada año cambia vidas y las llena de alegría. Continuamos con los Reyes Magos y nos encontramos ahora con ellos en el palacio de Herodes. Según Benedicto XVI, los magos han llegado al presunto lugar del vaticinio, al Palacio Real de Jerusalén. Preguntan por el rey nacido del rey de los judíos. Y esta es una expresión típicamente no judía. En el ambiente hebreo se hubiera hablado del rey de Israel. En efecto, el término pagano, rey de los judíos, vuelve a aparecer únicamente en el proceso a Jesús y en la inscripción en la cruz, utilizado en ambos casos por el pagano Pilato. Por tanto, se puede decir que aquí, cuando los primeros paganos preguntan por Jesús, se transparenta de algún modo el misterio de la cruz, que está indisolublemente unido a la realeza de Jesús. Y esto se anuncia con bastante claridad en la respuesta a la pregunta de los magos por el rey recién nacido. El rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Los exegetas hacen notar que era ciertamente muy comprensible el sobresalto de Herodes ante la noticia del nacimiento de un misterioso pretendiente al trono. Pero resulta más difícil entender por qué motivo debía alarmarse en aquel momento todo Jerusalén. Tal vez se trate aquí de una alusión anticipada a la entrada triunfal de Jesús en la ciudad santa, la vigilia de su pasión, a propósito de la cual Mateo dice que toda la ciudad se sobresaltó. En cualquier caso, las dos escenas en las que de alguna manera aparece la realeza de Jesús resultan así enlazadas una con otra y al mismo tiempo conectadas con la temática de la pasión. Y con el fin de aclarar la cuestión sobre el pretendiente al trono, extremadamente peligrosa para Herodes, éste convocó a los sumos pontífices y a los letrados del país. ¿Cómo respondió esta alta asamblea a la pregunta sobre el lugar del nacimiento de Jesús? Pues según San Mateo, en el capítulo 2, versículo 6, con una sentencia compuesta con palabras del profeta Miqueas y el segundo libro de Samuel. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Así se da a entender la paradoja del obrar de Dios que recorre todo el Antiguo Testamento. Lo que es grande nace de lo que según los criterios del mundo parece pequeño e insignificante, mientras que lo que a los ojos del mundo es grande se disgrega y desaparece.
Y vamos a detenernos de nuevo para escuchar uno de los himnos de vísperas de la Epifanía más importantes y versionados de la historia, el Hostis Herodes Impie, Herodes enemigo impío. Un himno que dice así, en castellano aproximadamente, en una traducción: Herodes impío enemigo, ¿por qué temes la venida de Cristo? No arrebata los reinos terrenales aquel que concede los celestiales. Los magos iban siguiendo la estrella que habían visto como guía. Buscan la luz por medio de la luz y confiesan a Dios mediante su ofrenda. El Cordero Celestial tocó las aguas del baño purificador. Los pecados que Él no llevó los quitó lavándonos. Nuevo prodigio de poder. Las aguas de las sidrias se tornan rojizas y el agua, obediente al mandato de derramar vino, cambia su origen. Gloria a ti, Señor, que te has manifestado hoy con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos eternos. Amén.
Acabamos de escuchar el himno de vísperas de la Epifanía, Hostis Herodes impío, enemigo, en una traducción, lo más parecida posible al castellano, y lo hemos escuchado en una versión musical elaborada por el compositor abulense y gran maestro del Renacimiento español, Tomás Luis de Victoria. La interpretación ha corrido a cargo del ensamble Plus Ultra bajo la dirección de Michael Nunn. Y vamos a finalizar el programa conociendo de la mano del propio Papa Benedicto XVI cómo fue, qué significó y qué importancia tuvo la adoración de los magos ante Cristo en el portal de Belén. Nos escribe en su libro sobre la infancia de Jesús que en Jerusalén la estrella ciertamente se había ocultado. Después del encuentro de los magos con la palabra de la Escritura, la estrella les vuelve a brillar. La creación, interpretada por la Escritura, vuelve a hablar de nuevo al hombre. Mateo recurre a superlativos para describir la reacción de los magos. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Es la alegría del hombre al que la luz de Dios le ha llegado al corazón y que puede ver cómo su esperanza se cumple. La alegría de quien ha encontrado y ha sido encontrado. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayeron de rodillas y lo adoraron. En esta frase llama la atención la falta de San José, que es el punto de vista desde el cual Mateo escribió el relato de la infancia. Durante la adoración a Jesús encontramos solo a María, su madre. Todavía no se ha hallado una explicación del todo convincente para esto. Hay algún que otro pasaje del Antiguo Testamento en el que se atribuye a la madre del rey una importancia particular, pero quizá esto no es suficiente. Probablemente está en lo cierto Nilka cuando dice que Mateo pretende traer a la memoria el nacimiento de Jesús de la Virgen y describir a Jesús como el Hijo de Dios. Ante el niño regio, los magos adoptan la prosquínesis, es decir, se postran ante él. Este es el homenaje que se rinde a un Dios rey. De aquí se explican los dones que a continuación ofrecen los magos. No son dones prácticos que en aquel momento tal vez hubieran sido útiles para la Sagrada Familia, pues los dones expresan lo mismo que la prosquínesis. Son un reconocimiento de la dignidad regia de aquel a quien se ofrecen. El oro y el incienso se mencionan también en Isaías capítulo 60, versículo 6, como dones que ofrecerán los pueblos como homenaje al Dios de Israel. La tradición de la Iglesia ha visto representados en los tres dones, con algunas variantes, tres aspectos del misterio de Cristo. El oro hacía referencia a la realeza de Jesús, el incienso al Hijo de Dios y la mirra al misterio de su pasión. En efecto, en el Evangelio de Juan aparece la mirra después de la muerte de Jesús. El evangelista nos dice que Nicodemo, para ungir el cuerpo de Jesús, llevó mirra, entre otras cosas. Así el misterio de la cruz enlaza de nuevo a través de la mirra con la realeza de Jesús y se anuncia con antelación de manera misteriosa ya en la adoración de los magos. La unción es un intento de oponerse a la muerte, que solo con la corrupción llega a ser definitiva. Cuando las mujeres fueron al sepulcro la mañana del primer día de la semana para la unción, que no se había podido hacer en la misma tarde de la crucifixión, ante el inmediato comienzo de la fiesta, Jesús ya había resucitado de entre los muertos. Ya no tenían necesidad de la mirra como un remedio contra la muerte, porque la misma vida de Dios había vencido a la muerte. Así lo creemos los cristianos, desde luego, y así lo creyeron en la Toledo del siglo XV, cuando escribieron el primer villancico navideño que se conoce en el mundo hispano, Bien vengades pastores. Una piececita anónima que encontramos manuscrita en uno de los libros de ceremonias de la Catedral Primada y que tenemos la fortuna de escuchar gracias a la grabación de Capella de Ministrers y su director Carles Magraner. Con ellos nos vamos a ir, deseando que hayan disfrutado con el programa de hoy. Ya saben además que pueden escribirnos a Armonía Universal, armonía con H, recuerden, armoniauniversal@radiomaria.es. Y les esperamos en 2 semanas, ya lo saben, aquí
en la radio de la Virgen, en Radio María. Y hasta entonces, que pasen un feliz día de la Epifanía, un feliz Día de Reyes. Pastores del ganado, de signos bien mandado, que bien vengades, pastores no anduvistes, de signos lo que vistes, que bien vengades. Nacido en el suelo, que bien vengades, está entre dos animales envuelto en pobres pañales. Que bien vengades, pastores, que bien vengades, pastores, que bien vengades. Virgen y limpia quedó la madre que lo parió, que bien vengades. Maricho y madre roguemos, les plaga que nos salvemos, que bien vengades, pastores, que bien vengades, pastores, que bien vengades. Bien vengades, pastores, que bien vengades, pastores, que bien vengades. Finaliza en Radio María Armonía Universal. Un recorrido sonoro por la música antigua desde sus orígenes hasta mediados del siglo XVIII. Dirigido por Daniel Quirós.